Hola y bienvenido a Confesiones Reddit. Era uno de esos amaneceres en Oaxaca, donde el sol se levantaba con pereza, como si el calor fuera tan denso que incluso la luz necesitara esfuerzo para atravesarlo. El aire olía a tierra húmeda y a flores de Jamaica. Ese aroma característico de las calles empedradas de Teotitlán del Valle, el pueblo donde las manos de generaciones habían tejido historias con hilos de colores. Y en medio de ese paisaje, con sus casas blancas y techos de teja roja, se alzaba la tejeduría familiar, un edificio antiguo de adobe con el letrero desgastado que decía Artesanía de los Abuelos. Allí Valeria, de 28 años, había pasado toda su vida. Desde que tenía memoria, sus pequeñas manos jugaban entre los hilos de lana, aprendiendo los secretos de los tradicionales tapetes zapotecas, ese arte milenario que su bisabuelo había traído de los antiguos tejedores de la región. Su abuelo, Arturo, era el alma de la tejeduría, un hombre de piel curtida por el sol y manos llenas de cicatrices que hablaban de años de trabajo con los telares. Siempre decía, los hilos no se dominan, se escuchan. Si los escuchas, te contarán historias que nadie más puede oír. Pero Arturo ya no estaba. Había muerto hace 3 años, en un accidente en el taller, cuando una viga del techo antiguo cayó sobre él. Los bomberos dijeron que fue una falla estructural, nada sospechoso. Y desde entonces, la tejeduría había pasado a manos de tío Daniel, el hermano menor de su abuelo, un hombre de sonrisa fácil, traje impecable y mirada que nunca parecía llegar hasta el fondo de tus ojos. Valeria nunca había cuestionado la muerte de su abuelo, hasta aquel día. Era un martes cualquiera, uno de esos días en los que el tiempo parece detenerse, en los que los hilos reposan en los telares y el mundo afuera parece no existir. Valeria estaba en el taller, revisando los registros de ventas del mes anterior. Era su trabajo desde que terminó la universidad. Administrar la tejeduría, mantener las cuentas en orden, asegurarse de que todo funcionara como un reloj suizo, o al menos eso creía. Mientras hojeaba los papeles, algo llamó su atención, un pequeño error en los números. Nada grave, solo una discrepancia de 3,000 pesos en la venta de una colección especial a un distribuidor de Ciudad de México. Pero Valeria, con su mente meticulosa, sabía que en los libros de su abuelo nunca había errores. Él revisaba cada cifra personalmente, con una lupa si era necesario. Así que decidió profundizar. Buscó en los archivos antiguos, comparó facturas, revisó los correos electrónicos y entonces, como si una cortina se hubiera corrido de repente, vio el patrón. No era un error, era un sistema. Durante años, Daniel había estado desviando fondos, creando facturas falsas, vendiendo tapetes a precios por debajo del mercado a empresas fantasma que él mismo controlaba. No solo estaba robando, estaba saqueando la tejeduría, el legado de su abuelo. Pero eso no era lo peor. Mientras revisaba los correos electrónicos de su abuelo de los meses previos a su muerte, encontró algo que le heló la sangre. Un mensaje sin enviar, guardado como borrador, dirigido a ella. Valeria, si estás leyendo esto, significa que algo me pasó. He descubierto que Daniel está jugando con las cuentas, con los hilos, con todo. No es solo dinero, es algo más grande. Hay personas peligrosas involucradas. No confíes en nadie. Si algo me pasa, busca en el taller, detrás del telar más antiguo. Allí está la verdad. Perdóname por no habértelo dicho antes. Te amo. Valeria se quedó quieta, con el papel temblando entre sus manos. El aire en el taller se volvió denso, como si la habitación misma estuviera conteniendo la respiración. Su corazón latía con fuerza. No de miedo, sino de una mezcla de furia y dolor que le quemaba la garganta. ¿Cuánto tiempo había estado su abuelo sospechando? ¿Por qué no le había dicho nada? ¿Y qué significaba eso de personas peligrosas? Decidió seguir las pistas. Entró al taller principal, donde guardaban los telares antiguos, aquellos de madera tallada que su abuelo había heredado de su propia abuela. Entre ellos, el telar ceremonial más grande, aquel que se usaba solo para los diseños más elaborados. Con manos temblorosas, Valeria lo giró ligeramente. Detrás, como había prometido su abuelo, había un sobre amarillento atado con una cinta de manta desgastada. Dentro encontró fotografías
Fotografías de Daniel junto a hombres que no conocía, en lugares que parecían demasiado lujosos para ser simples cenas de negocios. Facturas de depósitos bancarios en paraísos fiscales. Un contrato firmado por su abuelo, obligándolo a vender una parte de la tejeduría a una compañía llamada Textiles del Sol, una empresa que, según descubrió después, no existía en los registros oficiales. Y lo más impactante, una carta escrita por su abuelo, fechada solo una semana antes de su muerte. Daniel me ha amenazado, dice que si no firmo los papeles, le hará daño a Valeria. No sé qué hacer, he intentado hablar con la policía, pero me dijeron que no hay pruebas, que son solo sospechas. Temo por mi vida, pero más por la de mi nieta. Si algo me pasa, por favor, no dejes que se salga con la suya. La tejeduría no es solo hilos y telares, es nuestra historia, es tu historia. Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Su abuelo no había muerto por accidente, había sido eliminado. Y todo porque había intentado protegerla a ella. Decidió confrontar a Daniel, no con furia, no con acusaciones, sino con calma, como si fuera solo una conversación de negocios. Lo encontró en la oficina, revisando papeles con una sonrisa tranquila. Vestía un guayabera blanco impecable, pantalones de lino y sandalias de guarache que parecían más caras de lo que eran. «Tío Daniel, necesito hablar contigo», dijo Valeria, intentando que su voz no temblara. «Claro, querida», respondió él, sin levantar la vista. «¿Qué pasa?» «He estado revisando los libros de contabilidad», continuó mirándolo fijamente. «Hay algunas discrepancias que no entiendo». Daniel no perdió la calma. Se recostó en su silla, cruzó las piernas, como si estuviera a punto de dar una lección a una niña. «Las finanzas son complicadas, Valeria. A veces hay ajustes que no entiendes porque no has estado en el negocio tanto tiempo como yo». «¿Ajustes?», replicó ella, sacando una carpeta de papeles. ¿Llamas ajustes a esto? Facturas falsas, depósitos en paraísos fiscales, ventas a precios ridículamente bajos. ¿Sabes cuánto dinero hemos perdido en los últimos 3 años? Daniel se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Escúchame bien», dijo con un tono que nunca le había escuchado. «Esto no es un juego. No sabes con quién estás jugando. Si sigues husmeando, te arrepentirás. Tu abuelo también creyó que podía jugar a ser héroe. Mira cómo terminó». Valeria sintió un escalofrío. Era una confesión, casi una admisión, pero no tenía pruebas suficientes. Solo sospechas, papeles sueltos, una carta que podría ser falsa. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz firme. «Quiero que dejes de preguntar», respondió Daniel. «Que sigas trabajando como siempre, que olvides lo que crees haber visto. Si lo haces, podrás quedarte aquí, en la tejeduría. Si no, bueno, sabes lo que pasó con tu abuelo». Valeria no respondió, solo recogió sus papeles y salió de la habitación con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Esa noche, mientras caminaba entre los telares, con el viento suave acariciándole el rostro, tomó una decisión. No iba a callarse. No iba a permitir que Daniel destruyera el legado de su abuelo, que la intimidara, que la hiciera sentir pequeña. Pero necesitaba ayuda. Recordó a María, la esposa del hermano mayor de Daniel, un hombre llamado Felipe, que había desaparecido misteriosamente un año atrás. María siempre había sido amable con ella, pero también reservada, como si llevara un peso invisible en los hombros. Valeria nunca había entendido por qué, pero ahora sospechaba la verdad. Al día siguiente, bajo el pretexto de llevarle unos documentos, Valeria visitó la casa de María, una modesta vivienda de adobe en las afueras del pueblo. María la recibió con una sonrisa triste, como si ya supiera por qué había venido. «¿Qué pasa, Valeria?», preguntó sirviéndole una taza de atole. «Necesito tu ayuda», respondió Valeria sin rodeos. «Sé lo que Daniel le hizo a mi abuelo, y creo que también sé lo que le pasó a Felipe». María palideció. Sus manos temblaron ligeramente mientras dejaba la taza sobre la mesa. «No sé de qué hablas», murmuró evitando su mirada. «Sí lo sabes», insistió Valeria. «Mi abuelo dejó una carta. Hablaba de personas peligrosas, de amenazas. Daniel me advirtió que dejara de preguntar, que si no lo hacía me arrepentiría». «¿Qué le pasó a Felipe, María?». Hubo un largo silencio. El reloj de pared marcaba los segundos con una precisión cruel. Finalmente, María levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas. «Felipe descubrió lo mismo que tú», confesó con voz quebrada. «Daniel estaba metido en algo grande, algo ilegal. No solo era la tejeduría,
Era lavado de dinero, conexiones con gente peligrosa. Felipe quiso denunciarlo, pero Daniel lo convenció de que era mejor callar. Le dijo que si hablaba, le haría daño a nuestra hija. Pero Felipe no pudo soportarlo. Un día, simplemente, desapareció. La policía dijo que se había ido por su cuenta, que estaba teniendo problemas mentales. Pero yo sé la verdad. Daniel lo eliminó. Valeria sintió que el aire se volvía más pesado, más difícil de respirar. ¿Tienes pruebas?, preguntó. Sí, respondió María, pero están escondidas, en la casa detrás del retrato de mi suegra. Felipe las guardó allí por si algo le pasaba, pero no puedo ir a buscarlas. Daniel me vigila todo el tiempo. Si intento acercarme, me detendrá. Yo puedo hacerlo, ofreció Valeria. ¿Estás segura?, preguntó María con preocupación. Si Daniel se entera, ya sé lo que es capaz de hacer, respondió Valeria, pero no voy a permitir que siga destruyendo vidas. Al día siguiente, Valeria volvió a la casa de María, esta vez con una excusa para visitar a su prima Ana, la hija de Felipe y María. Mientras Ana la entretenía en la sala, Valeria subió rápidamente al segundo piso, donde sabía que estaba el retrato de la suegra de María. Con manos temblorosas, lo descolgó de la pared. Detrás, encontró una carpeta de plástico llena de documentos, fotografías y un USB. Justo cuando estaba a punto de guardarlo en su bolso, escuchó un ruido en el pasillo. Rápidamente volvió a colgar el cuadro y salió de la habitación fingiendo admirar los cuadros del pasillo. Era Daniel. Estaba allí en la casa de su hermano, visitando a su cuñada. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vinimos a ver a Ana, respondió Valeria, intentando mantener la calma. Solo queríamos saludar. Qué casualidad, dijo Daniel, mirándola con intensidad. Justo estaba hablando con María sobre asuntos familiares. ¿Encontraste algo interesante en el segundo piso? Valeria sintió que el sudor le corría por la espalda. Solo estaba admirando los cuadros, respondió con una sonrisa forzada. Tu hermano tenía buen gusto. Daniel asintió, pero su mirada no se suavizó. Cuida tus pasos, Valeria, dijo bajando la voz. A veces las personas curiosas terminan encontrando más de lo que buscan, y no siempre es algo bueno. Esa noche, en su habitación, Valeria revisó los documentos que había conseguido. Eran pruebas contundentes, contratos firmados por Daniel con empresas ficticias, transferencias bancarias a cuentas en Panamá, fotografías de reuniones con hombres que, según descubrió después, eran conocidos narcotraficantes. Pero lo más impactante era un video grabado por Felipe, donde Daniel confesaba abiertamente su participación en una red de lavado de dinero utilizando la tejeduría como fachada. Valeria supo que tenía que actuar rápido. Si Daniel sospechaba que tenía las pruebas, no dudaría en hacerle daño. Decidió contarle todo a Carla, su mejor amiga desde la universidad, quien ahora trabajaba como periodista en un medio importante de la Ciudad de México. ¿Estás loca?, fue la primera reacción de Carla cuando Valeria le mostró las pruebas. Esto es peligroso. Daniel no es solo un ladrón, está metido con gente muy peligrosa. Lo sé, respondió Valeria, pero no puedo quedarme callada. Mi abuelo murió por esto. Felipe desapareció. No voy a permitir que siga destruyendo vidas. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Carla. Voy a publicarlo todo, declaró Valeria. En redes sociales, en los medios, donde sea necesario. Si Daniel quiere jugar sucio, yo jugaré más sucio todavía. Carla la miró con admiración y preocupación. Entonces necesitas un plan, dijo. Si vas a temer esto, tienes que hacerlo bien. Necesitas protegerte, proteger a María y a Ana. Y necesitas asegurarte de que las pruebas no desaparezcan. Juntas elaboraron un plan. Valeria subiría un video a sus redes sociales, contando toda la historia, con las pruebas incluidas. Carla lo difundiría a través de su medio, asegurándose de que llegara a las autoridades competentes. Y María, con la ayuda de un abogado de confianza, presentaría una denuncia formal. El día señalado, Valeria se paró frente a la cámara de su teléfono, en el corazón de la tejeduría, rodeada de los telares que habían sido el sueño de su abuelo. Mi nombre es Valeria Sánchez, comenzó con voz firme, y esta es la historia de cómo mi tío, Daniel Sánchez, robó el legado de mi familia, destruyó vidas y posiblemente mató a mi abuelo. Durante 1 hora contó todo, mostró las pruebas, las fotografías, el video de Felipe. Habló de las amenazas, del miedo, de la necesidad de justicia. Al final, con los ojos llenos de lágrimas pero la voz firme, concluyó.
No soy una heroína, solo soy una nieta que quiere honrar la memoria de su abuelo. Si mi historia ayuda a alguien más a encontrar el coraje para hablar, habrá valido la pena. Subió el video a todas sus redes sociales con el título El secreto de los telares de Oaxaca, la verdad detrás de la tejeduría familiar. Lo que siguió fue un torbellino. En menos de una hora, el video había sido visto por miles de personas. Periodistas llamaron, amigos y extraños compartieron su historia. Otros empleados de la tejeduría comenzaron a contar sus propias experiencias con Daniel, pero lo más impactante fue la reacción de Daniel. Al día siguiente, cuando Valeria llegó a la tejeduría, encontró a Daniel esperándola en la entrada, con dos hombres que no reconoció. ¿Qué crees que estás haciendo?, preguntó con una furia que no intentó disimular. Estoy contando la verdad, respondió Valeria sin retroceder. La verdad no te va a salvar, dijo Daniel. Nadie te creerá. Solo eres una joven emocionada, inventando historias para quedarse con la tejeduría. Tengo pruebas, replicó Valeria, y no estoy sola. ¿Crees que esto es un juego?, gritó Daniel. Estás jugando con fuego. Si no borras ese video ahora mismo, te arrepentirás. No voy a borrar nada, dijo Valeria mirándolo a los ojos. Y si intentas hacerme daño, todo el mundo sabrá por qué. Daniel se acercó hasta que sus rostros estuvieron a centímetros de distancia. Mira lo que le pasó a tu abuelo, susurró. ¿Realmente quieres seguir por este camino? Fue entonces cuando sonó una sirena. Dos patrullas de la policía se detuvieron frente a la tejeduría. De ellas bajaron varios agentes, acompañados por un fiscal que Valeria reconoció de los noticieros. ¿Señor Daniel Sánchez?, preguntó el fiscal. Estamos aquí con una orden de allanamiento y arresto por lavado de dinero, fraude y posible homicidio. Daniel palideció. Miró a Valeria con una mezcla de furia y miedo. Esto no se queda así, murmuró antes de que los agentes lo esposaran. Valeria no sintió alegría, ni triunfo, solo un alivio profundo, como si después de años de cargar una mochila llena de piedras, finalmente pudiera dejarla en el suelo. En las semanas siguientes, la historia dio vueltas al mundo. La tejeduría se convirtió en un símbolo de resistencia, de justicia, de la importancia de no callar ante la injusticia. María, con la ayuda de Valeria, recuperó el control de la herencia de Felipe. Ana, la hija de María, comenzó a trabajar en la tejeduría, aprendiendo de Valeria todo lo que su padre había querido enseñarle. Valeria no volvió a ser la misma. Ya no era la joven tímida que temía preguntar demasiado. Ahora era una mujer fuerte que había aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino hacia la luz. Y cada vez que caminaba entre los telares, con el sol poniéndose en el horizonte, podía sentir la presencia de su abuelo, como si él también estuviera allí, sonriendo, orgulloso de que su nieta hubiera tenido el coraje de terminar lo que él había empezado. Porque a veces, la justicia no es solo un derecho, es un tapete que hay que tejer con paciencia, con amor y con el coraje de enfrentar la verdad, sin importar cuán frágil pueda parecer. Y en aquella tejeduría, entre los hilos de colores y los diseños que llevaban el nombre de su abuelo, Valeria supo que finalmente, después de tanto tiempo, podía respirar tranquila.